Tawantinsuyo, el Estado Inca y su organización política, de Martí Parcinen. En esta colección de 200 libros hay autores bolivianos, autores extranjeros que hablan sobre Bolivia, sobre diferentes temáticas: historia, economía, literatura, sociedad. Y hoy precisamente estamos marcando este hito con la presentación de esta gran obra, que nos ofrece un análisis profundo de la expansión inca y las estructuras políticas de esta civilización multiétnica llamada Tawantinsuyo, los principios políticos y las estructuras sociocomunitarias, utilizando fuentes archivísticas y métodos interdisciplinarios. Ofrece también una visión global de la organización política del Tawantinsuyo, incluyendo un análisis de la gobernanza de 3 incas como modelo alternativo, que se relaciona con las 4 regiones juntas. El libro Tawantinsuyo está estrechamente enfocado con el Estado Inca y su organización política. Cuando me encerré en mi cámara de investigación, en 1991 decidí olvidar todas las ideologías dominantes como occidentales e intentar averiguar, analizar y describir con ayuda de las fuentes locales que había recogido desde el sur de Colombia hasta el río Maule en Chile y desde el Pacífico hasta el río Madeira en Brasil, lo que realmente sabemos sobre el Estado y sus estructuras políticas, que sus habitantes llamaban Tawantinsuyo, el reino de los 4 distritos. Todavía no se había escrito ninguna obra que describiera la organización política del Estado Inca en su totalidad, desde el sur de Colombia hasta Chile, basándose sistemáticamente en los textos quipu y otras fuentes locales. Por primera vez en mi libro Tawantinsuyo examiné y comparé sistemáticamente varias docenas de formas de gobierno local en las 4 regiones Suyo y en todos los niveles de gobierno, desde las confederaciones de los apocasgos hasta las aldeas pequeñas. Quedó claro que en las distintas regiones las divisiones políticas se aplicaban según los principios de la división dual, triádica, cuatripartita y septenaria, en combinaciones muy diferentes. Al mismo tiempo, mi estudio demostró que la conquista inca se extendió desde Cusco hasta el sur, ya muy temprano, a principios del régimen inca de Pachacuti, quizás inclusive una generación antes, lo que contradice la cronología generalmente aceptada por John Robb. También quedó claro que el mosaico administrativo que surgió estaba unido por redes de caminos con sus mensajeros, así como la presencia de inmigrantes miti-mayas. La mita impuesta a través del trabajo, un vocabulario decimal solo parcialmente coherente que describía la jerarquía administrativa, y por fin la lealtad absoluta al inca gobernante según los principios de reciprocidad, redistribución y benevolencia. Entonces, estimadas hermanas y hermanos, aquí en este texto, en esta obra de Martí Parcinen, hay muchísimas fuentes, hay datos de los cronistas y de los mismos fuentes o documentos coloniales, ¿no? Entonces, uno puede leer tal cual, ¿no? Y reproducir tal cual, pero el asunto no se trata de eso, sino leerla y releerla y dar nuestra propia interpretación desde nuestro propio método pacha, desde nuestra racionalidad y subjetividad aymara, quechua, tupi-guaraní. Entonces, este texto nos va a servir de cómo podemos hoy repensar, reterritorializar este país para acabar con el colonialismo y con la misma forma y lógica de ejercer el poder y organizar un gobierno a nivel macro, ¿no? Para pensar Bolivia tenemos que pensar el Tawantinsuyo, ¿no? El Collasuyo. Solo así podemos
ir avanzando y recomponiendo el gobierno turnativo y federativo. El valor de esta obra es que Martí Pärssinen puede articular toda esta serie de informaciones usando métodos históricos, modelos antropológicos y complementar esta información con trabajos arqueológicos y también lingüísticos. Entonces, en ese sentido, esta es una obra muy singular porque articula de manera interdisciplinaria todas estas disciplinas. Hay que pensar que la conquista española no destruyó inmediatamente todo el entramado político del imperio, sino que se centró en las esferas más altas de la jerarquía política. Entonces, muchas estructuras sobrevivieron a la conquista en los niveles medios e inferiores de la jerarquía política. Algunas de ellas desaparecieron con las reformas toledanas, pero otros principios organizativos que, como aquí dice mi colega, son de muy larga duración, perduraron en el tiempo e inclusive los podemos ver en nuestros días. Por ejemplo, podemos mencionar la estructura política conceptual de los ayllus de Oruro o los del norte de Potosí, que mantienen muchos de estos principios. Y bueno, esos son dos ejemplos porque hay muchos más. Muchas veces decimos, bueno, pero antes de la llegada de los españoles no había escritura. No es así, las sociedades andinas tenían varias formas de transmisión de información que podemos considerar un tipo de escritura. Entre ellas están, por ejemplo, los textiles, las escenas narrativas que encontramos en ellos, o los vasos querus de madera, las tablas pintadas. Y bueno, el autor sugiere, también basándose en otros estudios en Mesoamérica, que estos mensajes en estos soportes eran complementados por textos orales que servían para una interpretación simultánea, similar a los textos glíficos pictóricos de los aztecas. ¿Qué quiere decir eso? Que las escenas que vemos en los textiles o en los vasos querus tenían que ser complementadas con una tradición oral sobre una historia, un mito, para adquirir significado. Y bueno, en ese momento las personas podían hacer una interpretación flexible que muchas veces o en general era hecha por especialistas. Otro sistema de escritura, ahí tenemos a los quipus, que es un sistema bastante complejo de codificación numérica y mnemotécnica, que servía para memorizar eventos históricos, narrativas ceremoniales, leyes, cuentas y otros aspectos. Entonces, existían distintos tipos de quipus para registrar distintos tipos de cosas. Las combinaciones de color y técnicas de hilado posibilitaban establecer cientos de categorías diferentes sobre distintos temas, entre los que podemos mencionar los más comunes: la producción agropecuaria, la organización de las poblaciones, las estructuras políticas, por ejemplo. Y lo más importante de esto es que muchos de estos quipus fueron transcritos por los cronistas del siglo XVI. Entonces, esas son las fuentes que va a priorizar Martí Pärssinen para tener una aproximación mucho más certera, podemos decir, a la estructura política del imperio. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.